Gracias por volvernos a sintonizar. Esto es Desde Temprano y vamos a pasar con nuestra compañera Yudelka que nos va a hablar del tema del día de hoy. Buenos, gracias por mantenerse con nosotros. Y hoy la licenciada Danesa, como de costumbre, cada jueves nos trae un tema que es interesante. Y como habíamos hablado en el bloque anterior, estoy segura de que muchos de los dominicanos, sobre todo los dominicanos en el exterior e inversionistas en el sector inmobiliario, se van a sentir bastante interesados y van a poder incluso saciar algunas dudas que tengan. Nosotros tenemos una ley que se llama el control de alquileres y desahucios, que data de 1949, que es donde se establecen los procedimientos y todas las normas para el manejo de los alquileres en la República Dominicana. Y existe actualmente un anteproyecto de ley que modifica y actualiza el mismo. Entonces, señores, la licenciada Danesa nos va a estar comentando. Y la verdad que yo le voy a entrar a Danesa de una vez y por todas, así rápidamente. Danesa, cuéntanos por favor cuál es el proceso actual y en qué consiste esa desactualización que tenemos con este anteproyecto con esta ley que tenemos de 1949 y un anteproyecto de ley que ya es más actualizado, más moderno. Así es. En la actualidad vemos la tipología de renta corta, renta por Airbnb. ¿Qué pasa? Que ese tipo de renta ahora mismo no está tipificado, que regulaciones actualizadas, que lo que conlleve es un orden a nivel general, porque muchas veces ese tipo de renta conlleva personas a tomar decisiones, disfrutar las áreas sociales a su discreción. Los condominios tienen que hacer normativas internas para regularizar ese tipo de alquiler. Entonces, ¿qué mejor que nuestra normativa establezca las pautas a tomar del disfrute de esas áreas sociales, del disfrute de esos edificios? Entonces, vamos a hablar del proceso. ¿Cómo yo puedo, cómo yo alquilo? Tú alquilas mediante un contrato, tanto verbal como escrito. Lo correcto es que sea lo escrito, porque lo escrito es lo que prevalece y uno tiene formas de demostrar que habían pautas al momento de alquilar. Entonces, si mi inquilino se me atrasa, ¿qué debo de hacer? Actualmente, tú llevas se intima, nuestro Código Civil establece que debemos de intimar a ese inquilino para exigirle que pague. Entonces, tú le das un plazo para pagar. De no pagar, pues ya tú notificas la demanda de rescisión de contrato y pago del monto deudado de los alquileres. Entonces, ese proceso, en lo que te fijan la fecha, tú notificas la demanda, pasa tiempo. Entonces, un inquilino que actualmente tiene 3 meses, 2 meses sin pagarte, entonces súmale el tiempo que tú tienes que darle de notificación en notificación y luego en lo que te fijan la fecha. En tu ejercicio, Danesa, en el tiempo que tú tienes ejerciendo, ¿cuánto ha sido el tiempo, para que la gente tenga una idea, el que no tiene conocimiento o no ha tenido la experiencia, esperemos que no la tenga, cuánto ha sido el tiempo máximo que tú has visto que un inquilino ha ocupado una vivienda o un local comercial, que a veces se comete un abuso realmente en perjuicio del propietario, porque lo hacen es adrede aprovechándose de la debilidad de la normativa y del proceso mismo. Como te digo, Yudelka, el derecho es garantista. La persona sale una sentencia o condenando a ese inquilino a que pague, a que se rescinda el contrato, pero el inquilino tiene la facultad de recurrir en apelación y después ir a la Suprema. ¿Cuánto ha sido el tiempo máximo que tú has visto? El tiempo máximo, lo que he visto, ha sido hasta 2 años. Eso es un abuso. Imagínate una persona que compra un bien inmueble, incluso tiene un préstamo y está contando con esos ingresos mensuales para pagar ese préstamo.
y encima de eso tiene que pagar el préstamo por la falta de pago del inquilino. Totalmente. Y tiene que incurrir en gastos de honorarios de abogado. Y si hay desalojo, hay que utilizar la fuerza pública para desalojarlo, porque la mayoría de personas no entregan. Y hay que ver las condiciones que te entrega el estado del inmueble. Así es. Que a veces hasta los aparatos sanitarios se lo llevan. Se lo llevan. Adrede. Entonces, no obstante eso, tú con una sentencia definitiva, tú no puedes desalojarlo. Tú tienes que ir a pedir fuerza pública y se conoce otra vista, que tienes que esperar que te fijen fecha para hablar, negociar. Ya el encargado del departamento, el fiscal, habla con el inquilino cuándo tú no va a entregar el apartamento o el local o la vivienda, y entonces ahí es que se toman las pautas. Y otra cosa, Danesa, que se ha hecho costumbre, tú bien lo sabes, pero quiero hacer una pausa, quiero darle la bienvenida a este estudio de En Dígito, nuestro programa desde temprano, a nuestro buen amigo, colaborador, gran profesional, el doctorísimo, ministrísimo. Óyeme, escúchelo. Tecnólogo. Escúchelo, señor presidente. Juan. Señora, aquí tenemos al compañero Juan. Muy buenos días, Matos. Escuchando que ustedes tienen un debate ahí sumamente interesante sobre un tema que espinoso, Juan, para algunos propietarios y para algunos inquilinos es todo un dolor de cabeza. Así es. O sea, el alquiler se convierte en algunos casos, en una relación tóxica entre inquilino y propietario. Y bueno, este nuevo proyecto de ley, tal como ustedes han mencionado, viene a de alguna manera intentar solventar algunos problemas que se habían evidenciado en el marco jurídico anterior, a consolidar el marco jurídico, ¿verdad? Las diferentes leyes, decretos que andan por ahí. Desfasado totalmente. Y extremadamente desfasado, ¿no? Danesa. Totalmente. Danesa, decía yo antes de darle la bienvenida al ministrísimo Juan Matos. Se ha vuelto una costumbre y he visto muchos inquilinos muchos propietarios que recurren a pagarle al inquilino para que se vaya de la propiedad, porque es menos tiempo y a veces menos costoso y menos traumático y tortuoso. Totalmente. He visto que recurren a eso, a que busque donde usted quiere mudarse, le dan el dinero de la mudanza, que lo ayudan, he visto que lo ayudan. Y le dan los depósitos. Totalmente. para que se muden. Aún el inquilino teniendo una deuda de 6 meses, 4 meses, 1 año, quién sabe, de que no le paga a ese propietario. Así es. ¿Cómo ves tú que el anteproyecto de ley viene a solventar estas situaciones que se están dando? Es primeramente se escuchó de este anteproyecto el año pasado. La Cámara de Diputados en su primera lectura no lo aprobó porque todavía tenía incidencias en el cuanto a que remitía al juzgado de paz el conocimiento del proceso más rápido, pero como quiera, no era tan expedito como la sociedad lo demanda. Entonces, en ese proyecto había puntos muy importantes que quiero destacar, y es el ámbito de la aplicación en su artículo 2. Esta ley rige para todo contrato, tanto escrito como verbal, en cualquier lugar donde estén ubicados destinados a la vivienda, al ejercicio de actividad comercial, industrial, artesanal, profesional, técnica, asistencia cultural, docente, recreativa o actividades o servicios públicos. También vemos como un punto a favor la determinación de la renta, es decir, el artículo 9. La renta será la que libremente estipulen las partes. El pago de la renta será por periodos de 1 mes, salvo pacto en contrario. El pago se efectuará en el lugar y mediante el procedimiento que acuerden las partes. Ahí recomiendan poner lo que es pago por transferencia bancaria, pago por depósito con su comprobante. El propietario ya con esta ley
se obliga a, si te pago por transferencia, por cualquier bien efectivo, tú tienes la obligación de darme mi recibo. El inquilino puede exigirle al propietario, aunque le pague por transferencia, o su recibo, le puede exigir su recibo de pago, su comprobante de pago. Sí, y que le establezca pagando al mes tal de tal año. Eso es una obligatoriedad que le atribuye la ley a ese propietario. Y cuando son pagos con moneda extranjera, porque muchas veces hay alquileres con dólares. Eso es lo que está de moda ahora, alquilar en dólares. ¿Y cómo usted ve eso? Porque se supone que viví eso ahí en la ley, que tenemos una moneda nacional. Totalmente. La economía, o sea, el peso dominicano es la moneda que debe circular, pero hay una realidad, y es que tenemos ya los precios de las propiedades se estipulan en dólares. No, y aquí el dólar te lo aceptan hasta en los colmados. Totalmente. A mí me ha tocado visitar países en donde, óigame, no te aceptan la moneda, o sea, no te aceptan el dólar, no te lo aceptan, o sea, es la moneda nacional y tú tienes que cambiarlo. O sea, he intentado incluso o a la tasa que te diga el propietario. Exacto, pero más que eso, o sea, en Brasil, por ejemplo, y me ha pasado en otro sitio, una vez yo quería comprar algo y tenía solamente dólares y no te lo aceptaban ni a nada, o sea, no te lo aceptaban. En Cuba es igual. Que cambiar tú el dinero en una casa de cambio. Y en México es igual también. Traerlo. En México es igual, aquí, está igual. Exacto, República Dominicana, no. Hasta en un colmado te aceptan dólares. Te lo aceptan, el dólar. Totalmente. Te lo cambian a la tasa que yo determine. Que yo entienda. Si tú accedes, bueno, está bien. Y aquí la ley de los alquileres establece que es a la tasa que establece el Banco Central. No es una tasa que el propietario te quiera decir, sino que te remite a la tasa de ese día, la tasa oficial del Banco Central de ese día, para así evitar esta volubilidad de tasas. No, que yo quiero que tú te refieras a la del sector informal, a la del banco tal, no. Vamos a regirnos por la autoridad que rige los bancos, que es la Superintendencia de Bancos. Y continuando con ese hilo de ideas, en el artículo 13, establece que la terminación del contrato por llegada del término o falta de término en la denuncia de una de las partes, pérdida del inmueble alquilado, es decir, cuando hay embargos, se puede rescindir y el propietario tiene que devolver los depósitos, porque eso quedaba a veces medio ambiguo. Entonces quedaba el inquilino en el aire. Con la mano en el aire. Que también se dé ese caso. Totalmente. Sí. Y cuando van... Eso es horrible. Y cuando van al tema de la ejecución, o sea, ¿dónde va mi mueble? Mis muebles, ¿dónde tú me lo vas a llevar? Todo eso es responsabilidad para una familia, los niños. Totalmente, eso. totalmente. Y continuando, falta del propietario o del inquilino cumplir con sus obligaciones. Número 4. Que ahí, por ejemplo, desde la perspectiva del inquilino, su principal obligación es pagar al día, en la fecha convenida, realizar el pago correspondiente. Sí. Cuidar la propiedad como buen padre de familia, como establece nuestro Código Civil. Si tú faltas en eso, pues entonces se puede rescindir por incumplimiento contractual. Ese es otro gran dolor de cabeza y por lo cual muchos propietarios prefieren dejar su inmueble cerrado y no rentarlo, porque se estila que no todos los inquilinos cuidan la propiedad tanto como el dueño. Entonces muchas veces el inmueble resulta maltratado, lo destruyen. Esa también es una preocupación de los propietarios. A veces no quieren alquilar y dicen, no, yo me voy para afuera, pero mejor yo dejo mi casa cerrada. Correcto. Porque me la destruyen. O ahorita quiero salir del inquilino y el inquilino se adueña de la casa. Así es, en esa circunstancia nosotros cuando nos apoderan para hacer un contrato, pedimos como referencia, tú estabas alquilado en otro lugar, pásanos el contacto de ese propietario para hacer la debida diligencia y ver si realmente es un buen inquilino que paga a tiempo, no obstante a que uno hace los reportes debidos, sino que también investiga. ¿Qué tal él con el cuidado del inmueble? ¿Cómo lo entregó?
si ha estado de alquiler en un local comercial, alguna referencia de él para saber si realmente vale la pena. Porque es muy triste cuando te destruyen tu propiedad. Que así anteriormente le estaba comentando a Yudelka, que en una oportunidad tuve que proceder con rescindir un contrato de inquilinato y que me entreguen, y esa persona hasta se llevó los aparatos sanitarios. Wow. Entonces, una persona insolvente, que lo que el propietario tuvo que invertir una suma abismal para acondicionar, porque eso fue los aparatos sanitarios. No te imaginas cómo quedó la cocina, las habitaciones, los closets, un desastre. Conozco un caso y me gustaría saber si el anteproyecto, ¿qué nos dice al respecto, si lo contempla? La ley actual de 1949 lo contempla. Y conozco un caso de una persona que tiene un edificio con diferentes apartamentos de estudio, una gran cantidad de apartamentos de estudio, 15, 17 apartamentos de estudio. Y tenía muchos problemas con los inquilinos, porque los inquilinos se le iban sin pagarle, los inquilinos se le iban y le vivían los depósitos y le dejaban el inmueble, el apartamento de estudio en muy malas condiciones, y no, a veces aunque le dejaran los depósitos, no podía cubrir los daños del inmueble después de haberlo ocupado por X cantidad de tiempo. Entonces esa persona me comentaba que su abogado le asesoró y cambió el sistema a posada. Entonces, ¿qué hizo? Colocó una cama en cada apartamento de estudio, una camita, y ya con eso podía hacer el cambio de contrato. Y los nuevos inquilinos que iban llegando y algunos que accedieron, le cambió el contrato. Y lo que hacía es que le soldaba la puerta de hierro, le puso una puerta de hierro en la entrada del apartamento de estudio y soldaba la puerta y usted no entraba. Si usted no pagó, usted no entraba. Y con eso resolvió la situación. Es un poco arcaico la metodología. Sin pero embargo, si le hacen una denuncia, le puede afectar actualmente. Entonces, ahí voy. Exacto. ¿Cómo ves tú entiendo que lo hizo para defenderse? Totalmente. ¿No? ¿Tú entiendes? Porque está siendo afectado económicamente. Es un abuso, o sea, que cometen muchos inquilinos. Pero ¿cómo ves tú? ¿Cuál es el derecho del inquilino frente a esa situación con un alquiler de posada? ¿Y cómo ves tú, cuál es el tratamiento que le da el anteproyecto a la posada? Conozco que la ley actual solamente lo reconoce para vivienda, no lo reconoce corto y largo plazo, podría ser, pero no lo reconoce para alquiler de locales comerciales. Sí, también abarca locales comerciales. Okay. Entonces, en este caso, el proceso es más expedito. En el caso de la especie, el inquilino puede perfectamente denunciar ante la fiscalía la situación, porque no lo puede hacer, porque hay un contrato. Tácitamente lo pone como posada, pero es un contrato de inquilinato, de la especie un contrato de inquilinato, y le paga, me imagino que mensual. No sé si las incidencias, todo se tipifica como un alquiler ordinario. Entonces, en el caso de la especie, ¿qué es lo que nos viene a aportar este proyecto? Ya en la modificación que se hizo, que se aprobó en primera lectura el mes pasado, es que ya el inquilino, el propietario denuncia la situación con ese inquilino que no le está pagando, se le pone una vista a un plazo no mayor de un mes, y ahí mismo se conoce el fondo. Es ejecutorio no obstante cualquier recurso. Esa decisión, si te ordena el desalojo, me voy para mi fuerza pública. Te va para tu fuerza pública. Es inímine automáticamente. Bueno, entonces la ley viene a cortar los plazos. A cortar los plazos, básicamente. Y a ser garantista, porque realmente los propietarios han sido muy abusados. Pero a nivel de costo, entonces si tengo... Tiene costo, pero tú estás ganando con tiempo. En tiempo, sí. Y tú puedes tomar el asunto de la recomendación es que muchas veces la gente no decide darle mucha larga a la gente. ¿Dónde se va a conocer? Hasta el momento no, hasta que salió de la Cámara de Diputados, va ahora para el Senado. Vamos a ver qué ¿Dónde se reconoce la solicitud de desalojo? Hasta el momento no detalla, no porque sale del juzgado de paz, eso es lo importante. Pero va a ser una fiscalía todavía no se sabe. No se sabe. Pero eso va a ser importante porque este es el proyecto de ley, falta
el procedimiento, el proceso, cómo se va a regular. Claro, que hay que... Lo importante es que nos garantiza el que se nos van a achicar los plazos. Pero es importante saber que se tome en cuenta dónde se debe de conocer, en qué instancia. ¿Por qué? Para ver la capacidad de respuesta. Sí, porque cuando tú cargas mucho, estás saturado, aunque tú materialmente tú estás imposibilitado por la capacidad que tiene ese tribunal a conocer, porque no materialmente no puede hacerlo, porque no tiene el personal, no está en la cantidad de jueces para poder conocerlo de manera expedita. El reglamento de aplicación. El reglamento de aplicación, así es lo que va a determinar ya las pautas de cómo apoderar y cómo denunciar este sinsabor. Y continuando con lo que nos ofrece este proyecto de modificación, la oferta pública de alquiler, los avisos, esto es muy importante. Lo que tú prometes en publicidad tienes que llevarlo a la realidad del alquiler. No es que tú vas a anunciar que tú tienes un apartamento con jacuzzi, con topes de mármol, y ya al momento de tú entregarme el apartamento sea todo lo opuesto. Tú estás obligado a mantenerla como fue la oferta que tú estipulaste. Y continuando con la actualidad, cuando este proyecto se conoció el mes pasado, vimos que realmente se establecieron algunas modificaciones. Esas modificaciones lo que viene es a aportar en el proyecto que se leyó el año pasado, establecía que se remitía al juzgado de paz. Ahora lo que hace es que un fiscalizador, para reducir lo que es reduce el tiempo, o sea que se conoce en la primera instancia, y ahí mismo el fiscalizador determina si realmente procede el desalojo o no, y la decisión que tome es ejecutoria no obstante a cualquier recurso. Bueno, señores, muy interesante el tema. Me parece que debemos en otro momento volver a tocar este tema, ya cuando se vaya avanzando el conocimiento de este anteproyecto de ley en el Congreso Nacional. Y algunas modificaciones, porque un anteproyecto podría tener modificaciones, está en proceso todavía de discusión. Importante es destacar que este proyecto evita lo que son la discriminación por etnia, raza, color, y lo que se quiere con esto es garantizar el derecho a todos de poder alquilar, porque muchas personas por X o Y nacionalidad no te alquilan. ¿Cuáles son las recomendaciones finales que tú tienes, Danesa? Tanto para los propietarios como para el inquilino, viendo el anteproyecto de ley. ¿Qué recomiendas? En este caso, a ti propietario, que te mantengas actualizado leyendo lo que viene para saber qué medidas tomar, qué medidas no tomar, y que te pueden afectar al momento de alquilar. Y a ti inquilino, que también investigues, leas, porque así como tú tienes deberes, tienes obligaciones, y sobre todo evitar la cultura del no pago. Esta es la problemática que siempre ha habido con el tema del alquiler del no pago, porque yo conozco un abogado que me va a hacer vivir ahí 2 años gratis. Entonces, ¿se da eso? Se da. Qué barbaridad. Entonces, eso pasa mucho con esos apartamentos de lujo, que la gente lo alquila, van a pagar $2,000, $2,500, $3,000 de renta mensual, y se ponen con esta cultura de no pago. Entonces, eso es en perjuicio de todos. Tratemos de siempre cumplir con nuestra palabra y lo pactado sobre todo. Estas son las recomendaciones en el día de hoy. Bueno, señores, muchísimas gracias a la licenciada Danesa. Juan, ¿tú tienes algo que agregar? No, esperemos que este proyecto de ley siga su curso. Es sumamente relevante para normar este ejercicio comercial, llamémosle así, entre inquilinos y propietarios. De alguna manera esto puede incentivar la inversión extranjera. Hay gente que decide construir un inmueble específicamente para alquiler, o sea, comercialmente, tener un marco jurídico sólido que ampare los derechos y deberes de los propietarios e inquilinos. Puede crear un
un ambiente comercial, digamos, más sano. Entonces, saludamos el proyecto y esperamos que en las revisiones que le quedan logre aprobarse, ¿no? Que será a partir del 16 de agosto de este año, que se va a conocer cualquier tipo de modificación que sea necesaria para favorecer a todos. Nos vamos a una pausa, pero antes de irnos a la pausa, tu contacto, Danesa, inmediatamente Danesa de su contacto para contrataciones y asesorías. Carlito, nos vamos a una pausa. Claro que sí, Danesa Rodríguez por Instagram y al 829-310-7741. Estamos por esa vía.